Ay, qué raro que tú te cambió la ropa hoy. Saludos, mi gente. No, porque hoy es rojo el día. Sí, porque es Navidad. Es Navidad. Navidad. Y tenemos que proseguir así. El mayor defecto es tener un defecto y no ratificarlo a pesar de tener un defecto. Amén. Confucio. Porque nadie es perfecto. Confucio es duro. Confucio era durísimo. Madre de Dios, pero Confucio saca bomba. Sí, es Confucio. Madre Confucio de era, Dios. era de lo más duro. Lao Tse y él eran los Mi filósofos gente. más grandes de China. Saludos nuevamente a todos nuestros seguidores, saludos al público en general, saludos a todas esas personas que se detienen un momentico para ver nuestro contenido y visualizarlo, escucharlo. Así que gracias a todos ustedes nuevamente. Estamos aquí para continuarle con la historia, ya que le había prometido que hoy hay historia. Yo conozco personas que me dicen, yo veo esos contenidos en mi trabajo. Otro cuando yo voy manejando, pongo el móvil ahí y eso se le agradece bastante a todos ustedes. Claro, muchas gracias y muchas bendiciones una vez más. Y una satisfacción para nosotros saber que servimos de un entretenimiento sano para todos ustedes y positivo a la vez. ¿Tú te acuerdas de tú quedaste? Sí, claro. Ah, pues sigue. Sí. Mi gente, ya han venido viendo que le he ido contando mi historia y ya estamos llegando al punto donde ya yo comienzo poco a poco a ir teniendo el control absoluto del penal. Es decir, ya ustedes han escuchado que me vi obligado a sacar a peculiar, en ese entonces me vi obligado a sacar a peculiar, ya que prácticamente él no quiso aceptar el ritmo que nosotros ya queríamos ir implantando. Un ritmo más moderno, un ritmo donde prácticamente no se quería que existiera el abuso, ni esa presión de que el llamado rabioso daba al demonio, mirando quién tenía algo para despojarlo de ello, y un sinnúmero de cosas que existían en la cárcel en ese entonces, y que nunca dejan de existir, aunque los tiempos se han modernizado mayormente, ya ahora mismo hay cosas que dejaron de funcionar y dejaron de existir a esos niveles, y es diferente el tema carcelario ahora mismo. Pero con la historia, como va mi historia, en esos tiempos eran otros. Mi gente, y ya a la salida de peculiar, como le había dicho, yo me he reunido con todas esas personalidades que estaban en ese entonces allá en el penal de la Victoria, en esa área que le llamaban o le llaman Loa, que era un área de privilegio, según decían, porque ahí vivía todo el que era extranjero o todo el que era de dinero y esas cosas. Para vivir ahí había que tener un sustento material bueno, porque esa área era para personas así, que tuvieran recursos. Entonces, yo me reuní, o nos reunimos Eliezer y yo, con esa cúpula, personas que vivían ahí en esa área, para ellos explicarnos qué estaba sucediendo, cómo ellos querían que nosotros transformáramos la cosa, qué ayuda podían brindarnos ellos a nosotros, y pidiéndonos de que Peculiar sea anulado, porque Peculiar viene haciendo la mala imagen para lo que nosotros queríamos crear. Y así mismo sucedieron las cosas. Peculiar se fue fuera, como le dije en el contenido anterior, sin que se le ponga la mano. Al que se le dio fue a Manuelcito, le di yo, porque no le puso la mano a nadie más. No sé si se llevaría otro cocotacito de alguien. Yo fui que le hice así yo mismo, mire, venga, pa, le quitaba un anillito, una cosa, como mismo repetí. Y así sucedió, salió Manuelcito, salió Peculiar, un sinnúmero de ellos, de esa gente que componían esa camarilla de Corita Malo, que estaban alrededor de Peculiar. El penal, a la salida de Peculiar, entonces ya queda en manos mía y de Eliezer. Es decir, ya, desde ese mismo momento, comenzamos Eliezer y yo a hacer lo que llevamos el mando. Tú estás olvidando algo. ¿Qué? El único decreto. No, porque eso viene ahora. Ah, ok. Tú ves que no me olvido de nada. Ah. Eso viene ahora. Ya, Eliezer y yo venimos teniendo el mando. Ya yo le hablé de que no ocurrió de una vez, pasaron unos días para la salida de Peculiar, en lo que nosotros íbamos cogiendo el ritmo, más o menos, pues sabes que tú te ves empapando de cosas, cómo se mueve aquello allí, como aquí. Y en esos días que fueron transcurriendo, antes de la salida de Peculiar forzosa, de allá del penal, y de un sinnúmero de personajes que estaban al lado de él, uno se vivía nutriendo, es decir, tanto yo como Eliezer nos nutríamos de cómo se manejaba el sistema. Ya a la salida de Peculiar, ya nosotros tenemos una visión de cómo se manejan las cosas, porque ya en ese entonces ahí ya comenzamos nosotros, ya, luego de la salida de Peculiar. Ya ahí no se trata de que hay un problema peculiar, que no, ya es él y Eliezer, ya la salida de Peculiar. ¿Qué sucede? Que sale Peculiar
inmediatamente cuando se saca peculiar, ya lo que sale hace una reunión general, donde se van a tirar los decretos ya, de que se sepa que lo que vamos a llevar el ritmo vamos a hacer Eliezer y yo. Y se van a poner una cuanta cosa clara dentro de esa reunión que se va a hacer. Es decir, que se da la salida peculiar. Yo y Eliezer y yo, por vía a otro personaje que ya estaban ahí, agregados a nosotros, llámese Michel Colombiano, llámese Cara Blanca, llámese un sinnúmero de personajes que ya interactuaban con nosotros, que eran personas que no eran de rabia, de cuchillo ni de machete, pero que sí podían interactuar con autoridades, llámese militares como civiles. Esa persona nos ayudaron a que nosotros hiciéramos un enlace con la alcaldesa de ese momento, de ese tiempo, que era Francia, la alcaldesa, porque después hubo un cambio, después cambian a Francia y pasó a manos de un alcalde y sucesivamente, porque fueron pasando los días, fue pasando el tiempo y hay cosas que fueron cambiando. Pero en ese momento era Francia, la alcaldesa, que conocida por la mayoría de reclusos que pasaron por La Victoria. Era Francia. Francia, sí, era Francia, en ese momento sí. Y cuando se convocó la reunión, luego de la salida peculiar y los demás que lo acompañaban, se convocó una reunión donde subimos en medio casi del vertedero que había ahí, que había, no sé qué fue lo que pusieron ahí, si había algo ahí puesto, no sé si era que había una construcción ahí. Y ahí, cerca del vertedero, había algo que estaban construyendo y nosotros nos subimos encima de esa construcción. Tanto la alcaldesa, como Eliezer, como yo, Cara Blanca, la secretaria de ese tiempo, un sinnúmero de personas se subieron ahí como en una especie... Araceli se llevó a la secretaria, la que tenía el ojo. La del ojo vivo. La hermana de Francia. La hermana de Francia, ella estaba Francia también. Sí. Porque ella secretaria primero era la hermana de Francia, sí. La Vica. Sí. Yo me sé todo eso, Isaías. En lo que yo vaya fallando, tú das la mano, ¿me entiendes? Okay. Y ¿qué sucede? Que subimos a ese sitio ahí, dentro de La Victoria, alto, estaban construyendo algo, no me recuerdo si fue en el mismo sitio donde yo construí la oficina, si fue eso que cogimos y nos subimos arriba, o era algo que estaba más cerca del túnel, porque si no, tú nos recuerdas que hicieron un túnel, sí. Y había algo que estaba alto ahí, no recuerdo qué cosa era, que daban en el medio del patio, donde estaba el basurero ahí, el vertedero Duquesa ese que existía ahí, y ahí nosotros nos subimos, en ese alto, la alcaldesa, la secretaria, el mayor, un mayor, porque el coronel no bajó, fue el mayor, el teniente, llavero, ahí estaban ahí arriba de ese sitio, ahí estaba yo, estaba Eliezer, y un sinnúmero de personalidades más, donde ahí comenzaron a tirarse decretos. Ahí hablan esas personas que ya eran voceros, que sabían hablar, luego me tocó la palabra a mí, con mucho aplauso, que no me dejaban ni hablar. Cuando yo hablé, quizás desde ese momento fue que yo gané un respeto, gané un cariño, porque mis palabras fueron pocas, fueron con emoción y fueron sinceras. Una de las primeras cosas que yo dije fue que yo había arriesgado mi vida para acabar con algo que yo no iba a permitir a nadie. ¿Entiendes? Esa fue una de las primeras cosas, que yo acabé con algo que yo no iba a permitir a nadie, no importa cómo se llame, si mi hermano, mi papá, mi tío, a nadie. Esa fue una de las primeras cosas. Y una de las segundas fue que los problemas se acababan aquí ahí mismo en ese instante, que ahí no había de que venganza, de que no había que fulano me hizo, que aquel me hizo. Esa fue la segunda. Y la tercera fue que de ese momento ahí no habían impuestos, no había impuestos para nada, los impuestos se acaban. Fue en esa la cosa que dije en ese momento. Y el primer decreto que tiré de darle una posición a alguien fue el de este personaje Isaías, que fue el primer decreto, porque las cosas que le dije anteriormente fueron como quien dice código que se fueron poniendo en esa reunión de ese momento. Por el primer decreto que yo tiré en ese momento fue Isaías el pastor para la panadería. Por váyanse la tres, me lo dijiste. Sí, pero lo había dicho ahí primero. Ah, te lo había dicho a ella. Yo no estaba ahí. En la reunión. Ese fue el teniente o capitán te lo dijo. El primer decreto que se tiró fue... El mayor, digo, el único decreto. Sí, usted está muy frío en un nuevo gobierno. Sí, porque ese fue el único decreto. El único decreto que han tirado aquí. Porque en ese momento, ese fue lo único decreto. ¿Por qué? Porque se acababa de sacar peculiar. Oigan, ¿por qué? Porque la cosa, todo tiene una relación. Se acababa de sacar peculiar. Manuelcito era de corte peculiar, era el jefe de la panadería en ese momento, que había sustituido a Isaías, pero forzosamente, porque Isaías se había dejado ahí, pero el que lo dejó se había ido, Alberto, que era Alberto, al ese personaje ese, el peculiar se quedó, vamos a poner, con parte del control absoluto de esos manejos. Manuelcito estaba al lado de él,
le pidió la panadería por encima de Isaías, como Manuelcito era más cercano a Peculiar, de una forma u otra, la panadería pasó a mano de Manuelcito. ¿Qué sucede? Que en ese momento, al yo sacar Peculiar, Manuelcito esa gente, y Isaías ser una persona mía desde aquel entonces, discúlpeme, una persona mía desde aquel entonces, no tanto dije porque Isaías jalara un cuchillo o me defendiera en algo, porque Isaías no es ese tipo de persona, sino por lo que compartimos, por lo que convivimos, mucho antes de yo pensar ser jefe, desde aquellos tiempos, desde antes de Dani 45, desde después de Dani, que compartimos, que nos juntábamos a hablar, para allá para la 15. Vivíamos en la 15. Allá en la 15, sí, compartíamos, pues tú vivías en un lado y yo otro. En la misma una habitación. En la misma habitación diferente para mí hacerla, Sí. un mismo pasillo. Y desde ese entonces, que yo no pensaba ser nadie, como fui, lo que fui, o lo que he sido, yo de ese entonces tenía ya una estimación a Isaías. Y por eso ese fue mi único decreto que yo tiré en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía no sabía cuál iba a ser el desenlace. Pero quise hacer eso como por el amor a Isaías, por el cariño. Y como Manuelcito venía de hacer eso a Isaías, yo quise tirar ese decreto ahí, en nombre de la salida que le estaba dando a Peculiar y a Manuelcito en ese momento. Y dije, Isaías, para la panadería, ese fue el decreto. Después las otras cosas que dije fueron prácticamente dándole a entender a la población carcelaria de que iban a ser otro tiempo, que no se acaban los impuestos, esa presión de que el representante, que fulano va allí, que tú tienes que darme. Aunque te vale el frente y lo siguiente, no cobran aunque sea más barato, porque es que Sí, luego de eso, después En los pasillos te lo dije. Sí, después luego. Ahí yo estaba. Después luego, si hicieron reuniones, vinieron colmaderos de mí, no, tú tienes que cobrar impuestos, porque ¿cómo usted se va a mantener? ¿Cómo usted va a bregar? ¿Cómo usted esto? Ellos mismos, los ricos, todo el mundo, para los celulares, no, tienen que cobrar impuestos para los celulares y por todo, si no esto. Ellos mismos, de ellos salió, de ellos. Porque yo tenía otro plan implementado para conseguir un ingreso que no tuviera yo que tocarle la sensibilidad a nadie ahí dentro. Entonces, ¿qué sucede? Se tiró ese decreto de Isaías. Dije unos cuantos códigos. Me expresé, hablé, él era más tímido, no dijo mucho. No sé si se paró, no sé si habló. Ahí habló Cara Blanca, habló Miche, el colombiano que estoy diciendo, que fue una de las piezas clave que me ayudó mucho. Miche, el colombiano. Al igual que un personaje que fue mi amigo todo el tiempo, hasta de antes de yo ser jefe, ya interactuábamos y todo eso, que se llama el señor Roja Nina. El de derechos humanos. No, Roja, el de deporte. No, porque Roja Nina es de derechos humanos. Sí, por eso el señor Roja. Ese es Rafael Roja, de sí, Villa Duarte. De Villa Duarte, sí, Roja. De los deportes. Yo sé que tú te habías en vida por ahí, porque la gente buena llega hasta el fin. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que tú me diste todo el tiempo para impulsar el deporte, la mano en la Victoria, sino en otras cárceles. Ese apoyo incondicional, donde a veces se han listado y se me quedaba cualquier jugador y tú hacías que lo pusieran por errores de prisiones, y ese jugador a veces ya se había forzado, había practicado, había hecho de todo, y tú hacías tu esfuerzo para que ese jugador pudiera ir y participar en el evento. Son tantas cosas que debo de agradecerte, hermano mío, Rafael Roja, de Villa Duarte. En otras cárceles, después de yo dejar de ser jefe de la Victoria, yo me encontraba en Solitaria, Salcedo, Moca, Cotuí, y tú llegabas hasta allá y hacía que te dejaran verme en Solitaria, iba hasta allá, hasta mi puerta, o me hacía que me sacaran con cualquier excusa. Y yo llegaba donde ti a veces, dime Roja, estoy en Solitaria, tú sabes, no estás tranquilo, dime qué puedo hacer por ti. No, tranquilo, nada más eso, nada más un traslado, tú sabes, mira, mueve eso, o mi mamá o alguien, un traslado de aquí, que tú sabes que yo me resuelvo, tú estás tranquilo, no te apures. Y tenía esa gentileza de ayudarme en lo que sea, ahí mismo en la cárcel, decía la alcaldesa o alcalde, mira, ese muchacho es bueno, aunque él haya sonado así, muchachos no saben, y aquello y lo otro. Y sentía que las puertas se me abrían cada vez que él llegaba y hacía una visita, cuando yo estaba diveroneado así de esa manera, en cualquier cárcel de los campos. Por eso me detengo dentro de mi Victoria, siempre a darle ese reconocimiento y ese mérito a cada uno de esos personajes, de esas personas que participaron dentro de ese tiempo de gobierno que yo estuve ahí en la Perla de la Victoria, Isaías. Okay. Así que para ti, Roja, todo el cariño del mundo. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, si está en vida, ojalá que lo esté. Yo creo que sí. Porque la gente buena, como acabo de decir, dura hasta el final. Mi gente, continuándole con la historia, que ya te me he ido, ¿dónde iba? Ahí con Roja cuando iba a verte ya y... sí, pero la Victoria era que estaba. No, que la Victoria él fue iba de ti, Roja, y te metía a los jugadores, que lo sí, no, pues eso fue, quise hacer ese recuento para que, porque ya como me refería... Ya pasaste el decreto, pasaste... Sí, así, estoy en el decreto. Como me refería a Roja, quise, tú sabes, hice un party ahí, y como me vienen esos recuerdos, cuando yo estuve muy mal, me berroneaba por ahí, solitario, y Roja se presentaba, ahí yo le explicaba mi problemática, así que me desahogaba. Tú sabes, eso me servía a mí como de tanto, ese desahogo. Sí.
de tanto que era más que él me dijera, mira, te traje esto, mira que aquello. Ese desahogo que yo tenía con él ahí. Y así sucedió. Es decir, en cuanto a mi recuento carcelario, yo estoy, donde les digo, arriba, tirando decretos, les decía que Eliezer no habló mucho, que Miche, que Carablanca, estuvieron ahí unos cuantos personajes que ya sirvían de voceros, eran tigres viejos, presos viejos, de otro tiempo, que ya habían participado en gobierno, así como un sinnúmero de personajes que ya habían estado en otro gobierno, llámese Cricri, Cabín, que sé yo quién, que sé yo el otro, que eran muchísimos personajes que yo también quise chancearlo y le di una participación dentro de lo que me tocaba a mí ya como gobierno para ver cuál era su comportamiento. Y no obstante lo que ellos demostraran como comportamiento, eso iban a ganar. Porque yo fui muy claro en cuanto a mi palabra, en mi primera palabra en la reunión que hicimos. Fui muy claro a que yo no iba a regar mi vida en vano. No iba a hacer lo que hice de balde. Es decir, para permitir que volviera otra vez a anarquía, esos abusos, es decir, de mi gente. A lo primero que yo le iba a bajar la mocha o le iba a sentenciar eran a los que estaban conmigo si lo hacían mal o si la mordían, aunque nunca tú puedes con todo, porque tampoco no voy a decir, no, que yo, no, salieron muchos errores, hubieron mucha equivocación, de las cuales yo me hago responsable, no importa quién lo haya cometido, pero era yo el que llevaba la voz cantante, y por eso yo siempre he asumido mi responsabilidad. Continuándole con el recuento, luego de que ya bajamos de ahí, como les digo, de ese sitio, estábamos en lo alto, ya yo tiré el decreto de Isaías, ya dije unos cuantos códigos, ya la gente me está visualizando como el jefe, y así mismo como a Eliezer, porque yo siempre hablaba, pero siempre incluía a Eliezer. Y a Pacheco lo veían también. Y a Pacheco también lo veía en ese momento, porque Pacheco también estuvo ahí, pero como Pacheco tenía un historial sucio, feo, es decir, la gente no tenía no se identificaba tanto con él, es lo que quiero decir. Se identificaban más conmigo, más con Eliezer, y más conmigo porque yo siempre he tenido esa virtud de sociabilizarme, de escuchar, de entender, de interactuar con los demás, ¿entiendes? Siempre he tenido esa humanidad, siempre ese lado humano mío de que no importa ni que cuál sea mi altura ni mi nivel, yo se mira para abajo, y se mira para arriba, y se mira para los lados y para los lados, tú sabes. Es decir, que no voy así, como los caballos que andan con... ¿Me entiendes? Entonces, quizás esa era una de mis virtudes que llevaban a que el pueblo, el público, la población carcelaria tuviera esa confianza y se identificaran conmigo de esa manera, que aunque tuvieran quienes estuvieran ahí, me veían a mí más como el que comandaba que quizá cualquier otro, mi gente. ¿Qué sucede? Que ya yo bajando de ahí, de esa tarima improvisada de la que le he hablado, ya yo me dirijo entonces a Vietnam y tratar de hablar con la cabeza de cada... Si cabeza se quiere decir... Cabezas. Cabezas, sí. Quiere decir, trato de hablar con las cabezas a nivel de que siempre en la cárcel hay tigres reconocidos, que no tienen que ser simplemente, no, que fulano que controla, fulano que esto. Hay muchísimos tigres que tienen su nombre hecho, que no tienen que ser el nivel de uno, porque no han aspirado nunca a gobernar ni a tener ese poder, pero sí lo han hecho, tienen su capacidad, se saben manejar. Y yo, luego de bajar de ahí, de esa reunión, traté de interactuar. Le dije a Eliezer, vamos a reunirnos en la celda 1, vamos a comenzar a llamar a fulano, y vamos a ir estableciendo un orden y creando un gabinete. Es decir, creando los representantes, creando gente de confianza de uno, porque ya peculiar no existe, ya está afuera, en casa de guardia, conjuntamente con un palmar, ¿entienden? Ya los mercaderos están ahí, pero no la cabeza, el Quitateni llámese o cualquier otro, ya la cabeza venimos siendo nosotros, y ya debemos de tener un plan de trabajo, como yo les digo, un esquema. ¿Qué sucede? Que yo, en mi primer día de fuerza, más me centré en aplacar la furia y la rabia de muchos personajes que al ver que la cárcel estaba con nuevos gobernadores, podían sentir como que podían, tú sabes, tardar su agua, tener su ancha, y hacer presión allí, hacer presión aquí, y pensaban que nadie lo iba a saber. Y un sinnúmero de ellos comenzaron a hacerlo, a meter presión allí, meter presión aquí, y eso pensando en que los nuevos gobernantes no tienen ese acceso a darse cuenta de ese tipo de maldad que ellos van haciendo por ahí oculta. Pero yo tenía un objetivo claro, que era el no permitir ese tipo de cosas porque ya lo había vivido. ¿Me entienden, mi gente? Entonces, ¿qué sucede? Que en esos días que van transcurriendo, ya yo me he reunido en la celda 1, conjuntamente con Eliezer, ahí estamos Roberto, el difunto,
Pilón, un sinnúmero de personas, de personajes, el Gaby, todos los que han sido de los míos y que pertenecieron a la cuadra que tumbó el gobierno y que ya estamos representando otro gobierno. Nos juntamos, quedamos en que el Gaby sea representante, de allá a la celda 7 para allá, con otro Kelly, también, que había un chamaquito que decían Kelly, también estaba allá con Gaby, y Gaby quedó siendo representante de la celda 7 para allá. Y también tenía su gente, sus muchachitos y sus cosas, porque nadie es solo. En la 8, ahí se quedó, no sé si fue Sandy el Gordo, que dejamos ahí en la 8, celda 8, Sandy el Gordo, conjuntamente no sé con quién más, porque Pepe pasó para, Pepe, que era su compañero, Pepe Gandhi, el difunto, pasó al hospital. Se quedó viviendo en el lado del hospital. Sí. Con Papo Luca. Al lado del colmado vivía ahí. Sí, con Papo Luca y sin número de personas más allá que ya gobernaban ese lado también, y que ya venían siendo de los míos, de mi gabinete, porque era una área que también iba a ser gobernada por nosotros. Es decir, por el gobierno que ya nosotros estábamos creando. Papo Luca viene siendo ya un representante más de lo que nosotros íbamos a poner en cada área o en cada celda, ¿me entienden? Es decir, que así fuimos entablando los representantes. Gaby, Kelly y que si yo quién en la 7. Fulano, Sandy el Gordo de Gualey también y Palma en la 8. Fulano, celda 5. Manaco, celda 5, conjuntamente con unos cuantos más. Celda 4, fulano y fulano. Celda 3, fulano y fulano. Y así se fue ensamblando, hasta que ya estuvieron los representantes de Vietnam, de cada celda, ya puestos. Llámese celda 1, celda 2. La celda 1 ni representante necesitaba, porque yo vivía allá y vivía en Yesel. Pero aún así, teníamos un representante en la celda, porque... ¿Quién es el representante de la 1? Ni me acuerdo, vamos a decirte. Ni me acuerdo. Pero aún así había un representante... ¿Y a Vitón cuánto lo tenía? No, Vitón era uno más de los rabiosos, ¿entiendes? Uno más de los rabiosos, que si antes cogía lucha para meterse los de él, ya no la cogía. ¿Tú me entiendes? Que tenía todo su privilegio de ábreme aquí, cualquier la puerta no se le cerraban. Porque tú sabes que hay que ser de gobierno para que una puerta te la abran. Exacto. Más allá de los límites que te tocan a ti. ¿Me entiendes? Porque hay unos límites que te tocan que ya tú puedes corretear y andar ahí en ese límite. Pero ya más allá, ya tú tienes que tener algún poder. O ser del gobierno, o tener algo para que un llavero te abra. Tú pasas para allí, de ahí después tú pasas para aquí, otro llavero te abre y así, sucesivamente. Pero todo el que pertenece al gobierno tiene libre acceso. Las puertas se le abren automáticamente. Porque pertenecen al gobierno. Exacto. Entonces, Vitonga pertenece al gobierno como de Villa Agrícola que eras, difunto Vitonga, al igual que como era Junior Babancú, al igual como era Cycle, al igual como era Pilón, el difunto Pilón, al igual como era el difunto Mochila, al igual como han sido muchísimos que son difuntos hoy en día y eran de Villa Agrícola y pertenecen a mi gobierno porque también ayudaron de una forma u otra y en la mano y tenían su privilegio, que si en otro tiempo no lo tuvieron, en ese tiempo las puertas se le abrían, si cogían lucha para una cosita, esa cosita la más tenían que se le ponía, se le dio el break de decir, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quieres vender? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres aquello? ¿Entiendes? No sé si tú conociste que decían Ícaro, de Villa Consuelo. Sí. Ese no era de nada. Un paraguayo al fin, Ícaro. Oye, ¿quién te mencionó? Lo conocido por muchos de Villa Consuelo, por era negociante y tigre. Fue el negocio, no era de nada. Y Ícaro llegó, jefe, patrón, no me diga así. ¿Qué fue? Yo quiero negociar, pero quiero que los tigres juegan conmigo. Usted sabe que venga uno, póngase a vender, venga, dale tanto, me lo debe, después me lo paga, venda. Que nadie que lo toque, nadie lo toca, un paraguayo, se busca lo de él. Allá, Ícaro. Oye, ¿qué nombre me llegó a la mente? Ícaro. Y la iguana. La iguana. Mercadero. Sí, Panamá, la iguana. Panamá full. Pusieron un negocio de comida en Kosovo. Y la iguana, yo me acuerdo que Super paletera, iguana. Sí, con de todo. Yo lo que vendo es cigarrillo y Manaco le decía que cigarrillo, usted vaya a entrar al lado, hay cigarrillo a 40 pesos. ¿Eh? ¿Hay cigarrillo a 40 pesos? Le decía Manaco, allá afuera, en la casa Sí. de todos nosotros para trasladarnos. Así mismo, decía que no era cigarrillo, nada más, Sí. que vendía. ¿Me entienden, mi gente? Entonces, esta historia mía es una historia potente, una historia real, verídica. Que ¿cómo le digo? Yo he tomado valor. Sacado de afuera. La dejamos en iguana, entonces la gente que tú le dijiste, pasar para el saludo aquí. Sí. A Jason Pichardo, voy a arreglar algo aquí, aclarar algo. Que tú dijiste un video ¿dónde traemos a ¿A quién? Alberto, que yo no come mierda. Sí, pero yo... Mi hija me dijo esa vaina que ya contigo también. No, perdón. Dice, Pedí perdón 4 veces yo no, por eso. Sí, yo sé que sí. Yo nunca ni te hablé de eso. Sí. Ahora tengo. ¿Y cómo tú supiste esa otra vez? Alberto, ¿te la hizo saber? No, porque yo la vi que él la puso en un video.
Hasta Y eso mi- y puso. mi hija- Yo le pedí, oye, yo como sufro de Y acelere. Jennifer estaba aquí ya contigo. Dije que ya Perdón, con ella. Jennifer, perdón con toda tu familia, no quise, Y perdón yo, contigo. Jason Pichardo dice aquí, el pastor está en para después que ella dijo, come mierda. No, yo no estoy en para con ¿Qué él. para batalla? Oye, si el pastor ni decide de tan grande que es para mí. Voy a aclarar sobre esto. Mi emoción muchas veces me lleva a que yo me expreso y expreso cosas, palabras que quizás no quedan mal dichas. En ese momento yo estuve hablando con Alberto, que él me decía a mí como que Isaías era que me manipulaba. Es lo que, Isaías era es lo como que quiere decir ahí que yo soy un debilucho en eso, que con la, como tú lo dices No, fuera no, de no, cámara. eso, no, no espérate. con la gente, que yo soy así, que yo Sí, soy yo el sé, tipo pero yo lo que quise dejarle dicho a Alberto, que yo le dije a Alberto, me acaloré con él hablando, y la manzana otra vez, oye, ¿qué yo te voy a decir? Isaías come mierda, que Isaías me va a manipular a mí. ¿Qué es lo que Isaías va a hacer? Que yo te voy a decir lo que Isaías me diga a mí. Y, no, y oye, y pido perdón, así y pido perdón, que dije así de Isaías, cuando una vez tú le mandas la nota de voz, pero yo le voy a decir a Isaías, que lo dije fue un momento, yo pido perdón a Isaías, que tú sabes que no fue que quise decirte eso, sino que Isaías es una persona que no es así. Que Isaías no tiene esa cosa de que para sobrellevar. Y más yo, una gente, un rebelde así, como yo. Ese que lo que le dejé dicho, que Isaías no era culpable en ningún momento de lo que yo diga. Porque Isaías no tenía como esa fuerza de que para hacer de que me va a mí a poner que yo diga o no diga. ¿Entiendes? Eso fue lo que yo dije. Que Isaías no se le nota, ni se le ve, ni tampoco es así. Pero utiliza esa palabra así como para que Alberto entendiera y me creyera de que Isaías no fue. Y lo digo ahora, pido excusa a Jennifer, a la hija de Isaías, a todo, el que ha oído esa nota de voz, ya que Alberto utilizó eso, porque él busca cualquier recurso, igual que el otro, Vamos a seguir para saludando. hacerme daño. Vamos a seguir saludando. Vamos a seguir saludando. Y perdón, Isaías, Está por eso, perdonado. perdón. Y a Jennifer también. Carmen Aquino Familia, Raúl Valdés. Alberto Bárbaro. Dice que le bajemos la bebida para que avancen. Manuel Alejandro Núñez, el primo mío Atacio. Dice, a ver qué es lo que le dice, ¿cuál es el relajo? Yo estoy con ustedes desde el principio y nunca me han mandado ningún saludo. Te hemos mandado dos videos distintos hoy. El primo a Manuel Alejandro Núñez acá, Atacio. Te va a cansar el saludo, Núñez, ahora. Javier Álvarez, que es colombiano de lo mío, Alessandro. Javier Álvarez. A ver quién más, Kelvin García. A ver quién más por aquí. La Movie Play. Moviplay. Cata, Eji, mándame tu número de WhatsApp, dice él, hermano. Cata, ¿y quién es acá? Dios aprieta, pero no ahorca. Mi número de WhatsApp, Cata. Cata, con el más 34, 613, 12, par de 560. 613 con el más 34, par de 5, no, 613, 12, par de 560, con el más 34. Y dice Cata aquí en otro, dice, Eji, yo te ayudo con lo que pueda. Real Cata de Brooklyn, escríbeme. Gracias, Cata. No es que, ¿cómo puedo decir? Para no sentir, no parecer arrogante ni parecer nada. Yo no estoy en unos mejores momentos, pero como, duermo, estoy tranquilo, tú sabes. Es decir que respiro, estoy enterecito, no me falta nada. De todas maneras, ayúdalo. Ya. Felipe, el amigo de los amigos, me gusta ese nombre que él tiene ahí. Amén, Felipe. A ver quién más, Alexis Galvez. A ver quién más por aquí. Edward Martínez. Va a ver un mensaje de Alexis Galvez que ha escrito mucho. A ver. Ok. A ver quién más. Edward Martínez saludé. Nicole Castillo. Antipariguayo. Lee todo porque después dicen que tú saltas. Jefferson Tejada. Elvis Sánchez. Domingo Rijo. Saludos para todos ustedes, mi gente, todos nuestros seguidores, los que no lo son. Saludos a aquellos que dejo de saludar, ¿saben? Aunque no salen los saludos por aquí, los saludamos de corazón. Nelson Rodríguez, Silvio Peguero, a ver quién más, LPK45, Antonio Tejeda, Wilson de Carmen Valdés, Manuel Rijo, y el Rubio Sario que siempre está presente. Bendiciones. Y a ti, Rubio Sario. Siga hablando de lo que se termina eso que me están tocando ahí. Sí. Mi gente, como ya les he dicho, estos contenidos, aún vengan con toda su polémica y todo lo que traen, vienen dirigidos hacia esa juventud, hacia esos jóvenes que andan por mal camino, que andan dentro de un mal paso. Y con esto uno trata de que ellos se concienticen un poco más. No que esto lo ayude a ser mejores delincuentes, porque no es que estamos en eso. No es que estamos en eso, no es que esto lo ayude a ser mejores delincuentes, sino que esto les sirva para bajarle algo. Y para que sepan
para que sepan que si uno le dice esta cosa es porque ya uno pasó por ella. Y porque ya uno entiende, que no ha sido lo mejor. Que no ha sido lo mejor, mi gente. Así que yo quisiera dejarlo con esto, en estos días de Navidad, que son días de paz y de tranquilidad, con este consejo, esta reflexión de que ustedes jóvenes busquen la manera, busquen la forma.